Bienvenidos a un nuevo capítulo de Preguntas Mayores a través de Campus TV. En este capítulo vamos a hablar sobre el Alzheimer. Hay mucha inquietud de las personas mayores respecto a este tema y por eso hemos querido abordar esta enfermedad en este capítulo de Preguntas Mayores. Y para eso hoy nos acompaña Marcelo Alarcón. Él es académico de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Talca y además es doctor en biología celular y molecular, entendido por supuesto en todo lo que es el Alzheimer. Marcelo, muchas gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme a este programa y feliz de poder responder la pregunta de las personas mayores. Qué bien, esa es la idea y ese es el fin de este programa, ¿no es cierto?, donde las personas hacen llegar sus preguntas a nuestro canal. Vamos a conversar entonces sobre este tema que, ¿no es cierto?, preocupa a muchas personas, no solamente a las personas que están con Alzheimer, sino también al entorno. Lo invito entonces a ver esta primera pregunta y también nos va a introducir un poco respecto a de qué se trata, las características y todo lo relacionado a este tema. Lo invito entonces a ver la primera pregunta de este capítulo. Mi nombre es Carmen Muñoz. Me gustaría saber sobre el Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo? Ahí estaba esta pregunta de la señora Carmen Muñoz, una pregunta, ¿no es cierto?, donde hay varios temas dentro de esta, las características, dice cómo ir reconociendo la enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo prevenirlo, en fin. Bueno, Marcelo, cuéntanos, y para que también esta señora vaya teniendo también claridad respecto a este tan importante tema. Bueno, vamos definiendo algunas cosas de alguna manera del Alzheimer. El Alzheimer como tal, y de ahí vamos a ir escabrando, digamos, en estas definiciones, es un trastorno neurológico progresivo que específicamente afecta a la parte cognitiva. ¿Qué significa de alguna manera eso? Lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer es que específicamente se afectan lo que son las neuronas. Las neuronas son de alguna manera las células que transmiten y se comunican la información en el cerebro. Por lo tanto, es como si nosotros tuviéramos, no sé, una casa que la queremos tener iluminada, por ejemplo, y de repente se nos corta un cable de la luz. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que una zona, en este caso de nuestra casa, imagínense que tenemos millones de luces, no una ni dos, pero millones de luces, y de repente se nos corta un cablecito. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Que una zona, en este caso de nuestra casa, se nos va a ir apagando, y si eso va ocurriendo cada vez más, esta zona puede llegar a quedar completamente sin luz. Exactamente es lo mismo en la enfermedad de Alzheimer, en el sentido que estas neuronas, que son las que nos transmiten, los que hacen de alguna manera ser lo que somos nosotros, cada uno con alegría, con risa, finalmente en el tiempo se pueden ir apagando. Ahora para ir entendiendo, digamos no la gravedad, pero sí ir sensibilizando. En general, en el mundo, la prevalencia de Alzheimer, dependiendo de dónde estemos hablando, estamos hablando desde un 1 a un 3%. Claro, uno puede decir, es súper bajo la prevalencia, o sea, a la gente que le da. Pero eso es en la población general. Ahora, si nosotros básicamente acotamos, porque como vamos a ir viendo, esta enfermedad es de las personas mayores. Claro, bajo ciertas condiciones pudieran dar personas más jóvenes, de ahí vamos a decir la edad, pero prácticamente es una enfermedad de personas mayores. Por lo tanto, para remitirnos en eso, tenemos que hablar que en general, si como tomamos, porque como decíamos, la enfermedad de Alzheimer se asocia también lo que tiene que ver con demencia. Si en general las demencias que a nivel mundial y en Chile las tomamos a personas mayores sobre 60 años, ahí ya crece el porcentaje y generalmente estamos llegando a un 8%. O sea, ahí crece. Y de hecho, ese número se va haciendo exponencial. ¿Qué significa? Que cada año se puede ir duplicando o triplicando. ¿Hacia dónde los apunto? Que depende del estudio que estemos hablando, pero hay estudios que, por ejemplo, sobre 60 son más o menos 8%. Pero si nos vamos acercando hacia los 80 años,
esto puede llegar incluso hasta el 60 o 80% de las personas mayores sufre alguna demencia o algún grado de demencia. O sea, se dan cuenta que, por eso no es algo que tengamos miedo, no, pero sí es algo tal como hacía, ¿cierto? Esta persona mayor hacía la consulta, es algo importante. O sea, si lo circunscribimos a las personas mayores, es importante. Sobre todo el porcentaje de cantidad de gente que usted plantea, donde a veces uno desconoce eso y lo ve como tan lejano, pero de alguna otra manera hay muchas personas afectadas por esto. No entonces, claro, de todas maneras, por eso te digo, si lo miramos en la población general, capaz que se nos diluye. Pero si de alguna manera, en este caso, lo vamos llevando a personas mayores, bueno, y aquí podemos entrar, ¿en qué sentido? La parte, en este caso, de dinero, en el gasto en salud, bueno, pero el gasto en salud que se hace de alguna manera asociado digamos, a la preocupación de las personas mayores que tienen, es una cantidad, pero altísima. Entonces, desde ese punto de vista, en el cual se gasta de alguna manera gran cantidad del presupuesto a nivel nacional, uno, y también a nivel personal de alguna manera, de la familia, y por otro lado, la alta prevalencia hacia los 80 años, finalmente, en este punto, si por ejemplo, si nombramos alguna cifra, a nivel mundial se gastaron alrededor de 600 millones de dólares en el cuidado de personas con demencia. O sea, si eso lo llevamos, por eso te digo, si eso lo llevamos a nivel nacional, entonces tiene mucha razón en preguntar, ¿cierto?, nuestra amiga, ¿cierto?, de la preocupación. Entonces, exacto. Ya definimos de alguna manera que es una enfermedad muy prevalente, ya definimos que el costo, y tampoco ni siquiera hablemos monetario, porque el costo como vamos a ir viendo, se transforma en la familia, el gasto económico es altísimo. Exacto. Entonces. Sí. Y lo otro que ella habla también, a lo mejor ese costo, claro, cada vez más alto, pero importante, ella habla de las características también y cómo ir detectando esto, a lo mejor a una temprana edad, los síntomas que ella también plantea, que también es súper interesante como para ir abordando este tema, las personas que se vayan también preparando para lo que puede ser una enfermedad más crónica a futuro. Entonces, en general, es cierto que existe una forma genética, ya en lo cual nosotros nacemos con una predisposición, pero dependiendo de los estudios, esa predisposición genética del 100% de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer equivale como al 1, al 3, en otro, así como los más prometedores, al 5%. O sea, en general es muy bajísimo. Es muy baja, digamos, la probabilidad de sufrir, digamos, a través. Entonces, justamente vamos apuntando a lo que decía, en el cual decíamos, entonces, para ir reconociendo importantemente estos síntomas, decíamos que esta es una enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto?, que afecta a la parte cognitiva. Entonces, desentrañemos, porque justamente esa es la clave, la parte cognitiva. ¿Qué es lo que es de alguna manera o qué elementos componen esta parte cognitiva? Por ejemplo, la atención. Cuando uno está hablando, la atención que le pone una persona en la conversación. 2, la memoria. O sea que cuando uno está hablando, y de ahí vamos a ir viendo algunas características. La memoria, cuando uno está hablando, cada vez más le es difícil de recordar ciertas cosas. Segundo, el lenguaje. Cada vez más le va a costar hablar en este caso, e incluso ya en etapas un poco que tiene que ver con los cuidados, que también podemos también hablar de eso, en el sentido de que incluso le cuesta transmitir finalmente ciertas cosas. Por ejemplo, si un medicamento le está haciendo daño, si siente dolor, si siente alguna enfermedad o algo, todo eso le cuesta, porque incluso para él es casi, en algunos sentidos, casi sin sentido. Pero dijimos que la pérdida de memoria, pero bueno,
tanto tú como yo, se nos pueden olvidar cosas. No sé, Claro. se me olvida la llave del auto, o incluso, no sé, si estáis encargado de pagar las cuentas, incluso pagar las cuentas. Pero es Pero el aquí hay un principal detalle. síntoma, es el principal síntoma, como dice la señora, de empezar ya a olvidar Claro, cosas, ¿no es cierto? Es como la única forma de reconocer esto. porque si bien es cierto, en junio salió en una revista británica, que es un colegio británico, recién se creó, imagínate, estamos a 2021, recién se creó de alguna manera una técnica para poder pesquisar de forma temprana las enfermedades neurológicas. Estamos hablando recién en junio. Por lo tanto, ni siquiera uno puede decir, ya, ¿dónde me la voy a hacer? Porque estamos hablando que recién salió. Y generalmente el diagnóstico definitivo lo hacen a través de autopsia, ¿ya? O sea, entonces uno dice, ¿qué hacemos entre medio? Entonces, como decíamos, y entre medio existen la evaluación de la parte cognitiva, pero eso lo hacen de alguna manera, como decíamos, especialistas. Entonces, en la casa, ¿cómo lo hacemos? En general, como te decía, todos nosotros nos podemos olvidar que tengo una reunión, olvidar que esto, otro. Pero a la persona que de alguna manera tiene la enfermedad de Alzheimer, le cuesta asociar o le dificulta todo lo que tenga que ver con números. ¿Ya? Esa es una, de alguna manera, y llega a un nivel de frustración. O sea, por ejemplo, como te decía, en este caso se nos pueden olvidar las cosas, pero, por ejemplo, si alguien ya está sospechando finalmente de que una persona pudiera tener esta enfermedad, eh, por decir así, sería importante testearlo con cosas cotidianas que él hace. Por ejemplo, si él maneja, de repente dice, ya, vámonos al trabajo. Estamos hablando de que son rutinas que casi la hace con los ojos cerrados, digamos. Y de repente llega y tiene como esas lagunas. ¿Por dónde voy? Entonces, tal vez a la primera, ya, pero dime tú. Ya, pero ya se va haciendo más recurrente. Por ejemplo, dejan objetos en lugares que son impensables, no sé, por decir, las llaves del auto las dejan en el baño. A lo mejor no puede pasar, pero estamos hablando de que no son lugares de forma cotidiana. Y tal vez una de las pruebas también que van afectando es que, como decía, ya le cuesta hilar de alguna manera conversaciones y sobre todo, por ejemplo, con cosas de número. Por ejemplo, le piensa preguntar, oye, ¿cuánto es 2 más 2? O multiplicaciones. Digamos, ese ejercicio les va a costar y obviamente se van a frustrar en demasía, porque, oye, pero ¿cómo no voy a saber esta multiplicación? De hecho, por ejemplo, le dicen, ya, ¿por qué no me vaya a pagar tú la luz? Ah, ya, listo. ¿Y dónde tengo que ir? Y ahí te das cuenta que son ejercicios que de alguna manera van hacer, en otras palabras, hacerlo pensar, darle tareas para que pueda pensar, para que pueda razonar, y asociado a lo que tenga que ver con algo de número, Es un buen donde indicador. normalmente... Es un buen indicador, porque la gente dice, ¿cómo yo puedo saber si estoy ya enfrentando un posible futuro Alzheimer? Porque a veces uno con Claro. la vida, esta rutina y a veces tan intensa que llevamos, Sí, a olvida todos nos cosas puede y no pasar. necesariamente va por ahí, pero a veces cuesta detectar esto previamente. Y como te decía, o sea, el hecho de, como te decía, de pensar, razonar y ponerle el broche de oro, de tomar decisiones, ahí ya empieza de alguna manera a notarse. ¿Por qué? Como decíamos, porque con lo que tiene que ver con los números le va a costar. Pero, por ejemplo, me puede decir, oh, pero él se acuerda de un libro que leyó hace tiempo, sí, esas cosas de, no sé, alguna canción, a lo mejor algún libro que leyó, esas cosas
en el Alzheimer tardío se pierden, pero en general, en el comienzo, no, la persona se va a acordar, ¿verdad que leímos tal libro? Cuando son preguntas muy concretas, pero cuando lo que tiene que ver, como decíamos, en el sentido de razonar, de pensar y de tomar decisiones, y asociado a esto de número, ahí realmente la capacidad se va a notar. Y eso finalmente, si lo sumamos, por ejemplo, hoy día te hacís cargo tú de planificar el asado que estamos en la casa. Y te das cuenta que eso, que son cosas cotidianas, que tal vez él era el primero a decir, sí, hagámoslo aquí, hagámoslo acá, etcétera, etcétera, finalmente va de alguna manera en desmedro. Ahora, ya de alguna manera tenemos individualizado finalmente, en este caso de lo que me va a dar. Ahora, como digo pero ¿puedo tomar un medicamento que me cure de Alzheimer? ¿O puedo de alguna manera tomar algo que me va a ayudar a sanarme en el tiempo? Lamentablemente. De hecho, un chileno, ¿cierto?, está tratando de sacar un posible medicamento. De hecho, la FDA de alguna manera hace un mes, aprobó el primer medicamento de Alzheimer en el mundo, pero la respuesta fue, y uno dice, qué bueno, pero la respuesta a nivel mundial fue, ¿sabe qué? Ya tiene que tomar mucho este medicamento y tal vez le puede ayudar. O sea, en resumen, por lo tanto, no hay. Entonces, ¿qué cosas de alguna manera nos pueden servir para tratar de identificar, o sea, tratar de mejorar de alguna manera? Generalmente, lo que tiene que ver con las enfermedades, para que la gente lo asocie, lo que tiene que ver con todas las cosas, y ahí vamos a ir viendo, todas las cosas que se asocian al corazón, generalmente repercuten en estas demencias o enfermedades cardiovasculares. O sea, ya decíamos que un elemento que no podemos nosotros lamentablemente manejar, que es la edad. Decíamos que a medida que, ¿cierto?, van envejeciendo las personas mayores, la probabilidad, el porcentaje es mucho mayor. De hecho, imagínate, depende del estudio, la edad por sí sola, cuando llegamos a sobre 80 años, la probabilidad que te dé Alzheimer es 20 veces con la de una persona mayor de 60 años. O sea, estamos hablando de que la edad per se es un factor de riesgo. Ahí no podemos hacer nada. Perfecto. Pero ¿en qué otras cosas sí podemos hacer? Como yo les decía, lo que tiene que ver con las enfermedades, el corazón, por ejemplo. ¿Qué nos hace mal para el corazón? La obesidad. ¿Qué nos hace mal para el corazón? Por ejemplo, una enfermedad, la diabetes. Por ejemplo, el colesterol, que hemos escuchado, este colesterol malo, también, la hipertensión, e incluso tú señalabas de alguna manera, porque siempre nosotros, y digamos entre nosotros los jóvenes, como que no tenemos nadie que no nos diga que no. Claro, pero a ver, ¿cuál es algo que yo te voy a decir que ocurre, nosotros como jóvenes cuando estamos en esta edad productiva? Por ejemplo, oye, hay que trabajar. Una persona que trabaja, estamos hablando que en promedio, ¿cierto?, las horas de trabajo son 44 horas, dependiendo de alguna manera el trabajo, hablemos de una jornada completa. Se ha visto que personas que se acercan a las 50 o más horas, ¿ya? Porque alguien puede decir, oye, yo no tengo diabetes, pero las personas que se acercan a las 50 horas semanales, que yo creo que tú y yo las pasamos, y varios de los que nos están escuchando, tienen un 30% de probabilidad más que les dé, en este caso, obviamente cuando sea una persona mayor, que le dé una demencia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sería la misión? Sí, deja acercar de alguna manera otro dato, y que va de la mano
en el sentido de que las personas, porque a ver, en promedio, ¿cuánto debiera dormir una persona? 8 horas, ¿ya? Entonces, pero las personas que duermen, estamos hablando casi todos los días, frecuentemente, menos de 6 horas tienen esa misma probabilidad. O sea, por lo tanto, una persona, porque uno dice, no, si eso es de viejo, eso es, como decíamos, eso es de alguien que está obeso, el colesterol, no. Pero las personas como en esta edad que tienen, que trabajan mucho y que duermen poco, la probabilidad es sobre de un 30%. Ahora, ¿por qué? La causa tal vez específica, no se sabe mucho, pero en general es que, ¿te acuerdas que yo te decía que en el cerebro lo que teníamos estas neuronas, que eran las que yo le hacía al principio, es que nos iluminaban la casa? El mismo ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú tienes una ampolleta prendida por mucho tiempo? O sea, las neuronas no se apagan, pero estamos hablando de un sobreejercicio, ¿ya? Es como una máquina. ¿Qué pasa si tu máquina, finalmente tú la usas y no le das descanso? La máquina no te va a durar 100 años. Claro. Entonces, lo que se asocia es exactamente lo mismo. O sea, por lo tanto, por eso decía, o sea, no tan solo tenemos que cuidar en este caso, como te decía, factores como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol, sino también el exceso de trabajo y poco dormir. También, obviamente, se asocia ya esto un poco más a personas que hacen abuso del alcohol, que también personas que son muy depresivas y que de alguna manera tuvieron algún traumatismo, en este caso en el cerebro. Y también, lamentablemente, sí, por eso vamos a ver, ¿por qué digo estas cosas? Porque son las que podemos decir cómo me pueden ayudar. Se ha visto que las personas que tienen bajo nivel educacional y por lo tanto aquí va de la mano el hecho de esta misma máquina. Por el contrario, decíamos que una máquina que tú la usas constantemente, la fundes. Claro. Pero una máquina que no la usas para nada, cuando, por ejemplo, un auto, ahora que estamos en la pandemia, ¿cierto? Muchos dejaron el auto abandonado ahí y cuando lo quieren usar, o se le fue la batería, o no sé, los bornes o alguna cosa se le llenó de algunas sales y no prende. Exactamente. Es muy claro el ejemplo que nos da para entender esto. Entonces, de alguna manera, el hecho de tener baja escolaridad y de alguna manera eso va de la mano, no porque uno diga, oye, pero ¿cómo? No, es que digamos, se ha asociado, estos son estudios, se ha asociado que el hecho de que tenga baja escolaridad, el trabajar, en este caso, con ejercicios mentales, es muy poco, porque, por ejemplo, si tiene muy baja escolaridad, a lo mejor, lamentablemente, no sabe leer. Entonces, uno de los elementos que puede ayudar a ejercitar la mente es leyendo, es en este caso haciendo ejercicio matemático. Entonces, ¿te das cuenta que eso va de la mano? Exacto. Y también, y por eso yo les decía, y también incluso se ha visto que personas que, si se han hecho estudios para todo, se ha visto que personas que están solas, incluso que no se han casado, tienen una mayor probabilidad de Alzheimer, y esto va de nuevo, va en el concepto de no usar la máquina, de no usar de alguna manera el cerebro. Entonces, de alguna manera, llegando a la parte, entonces ya sé todas estas cosas. ¿Qué puedo hacer entonces para llevar una mejor vida, una mejor sobrevida con respecto a lo que tenga que ver el Alzheimer y tratar de alejarlo lo máximo posible de mi casa o incluso yo? Entonces decíamos que, ¿cierto? La obesidad es un factor de riesgo. En este caso, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Ahí al tiro uno decir obesidad, y cierto, el gobierno y en todos otros lados nos han aconsejado que es muy saludable el ejercicio.
Ahora, en este caso, las personas mayores dicen, sí, pero a mí me gustaría correr la maratón. Bueno, de hecho, tenemos personas mayores que corren maratón. Pero en el concepto general, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mire, imagínense, porque todos piensan, o sea, si lo pueden hacer, perfecto. O sea, todos piensan en ejercicios de alto impacto, en el sentido de o estar corriendo, haciendo algún ejercicio, pero ¿sabe qué? Se hizo un estudio en el cual habían personas que nunca caminaban, nunca. Y de hecho se hizo un ejercicio de alguna manera, esto es viable. Unas personas que se iban para la casa, se iban en auto. Otro grupo fue unas personas que iban a tomar la micro, y obviamente cuando vienen a tomar la micro, muchas de las personas corren para tomar la micro, digamos. Y el tercer grupo, las personas que al menos, caminaban 30 minutos. De ahí me voy a tener en el caminaban 30 minutos. ¿Saben qué? Las mejoras se vieron desde de alguna manera, de las que iban caminando, en este caso, y mejor las de, o sea, un poco mejor que las que tenían y iban a tomar la micro. Ahora, ¿qué tenemos que caminar para ir apurándonos? Básicamente, uno tiene que caminar sin detenerse por media hora. Basta ese ejercicio para que ya pueda producir efecto. Perfecto, está súper clara la explicación. Ha quedado muy claro con pera y con manzana y respondiendo a la pregunta. Para ir terminando, porque se nos acabó el tiempo, hay otra pregunta y que con esto también podemos generar algún tipo de conclusión y reflexiones finales. Lo invito a ver lo que dice otra persona respecto a los cuidados que tiene que tener, sobre todo el entorno, las familias que están con una persona con Alzheimer y qué se puede hacer y cómo genera estos cuidados. Lo invito a ver esta siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta. Mi nombre es María Teresa Vázquez Bencini. ¿Cuáles son las recomendaciones para cuidar a un adulto mayor que está presentando síntomas de Alzheimer? Ahí estaba esta pregunta también muy interesante respecto a las personas, al entorno familiar, que también sufre mucho cuando hay un integrante de la familia, ¿no es cierto?, con Alzheimer, y la preocupación es de todos. ¿Qué podemos hacer ahí cuando estamos enfrentándonos a una persona que está comenzando con Alzheimer o después también que esta cosa se va agudizando? ¿Cómo abordar este tema en familia? Como decíamos, lamentablemente es una enfermedad muy preocupante. Y cuando decíamos al principio que tiene un costo, pero no solo monetario, también tiene un costo personal. Aquí hay que organizar de nuevo la casa. Recordemos, como decíamos al principio, que ellos no manifiestan dolor o lo manifiestan muy tardíamente. Entonces, lo que pasa es que tenemos que reorganizar nuestra casa. ¿Para qué? Para sacar elementos que puedan chocar, sacar elementos que tengan con punta, sacar elementos que pueda incluso provocar una caída. Uno dice, pero no, es que aquí hay que sacarlo, o sea, hay que remodelar de alguna manera completamente cualquier altura, alguna alfombra, alguna silla, en este caso, e incluso los enchufes, o sea, estamos hablando de que tiene que organizarlo completamente. En su dormitorio, en el dormitorio tiene que tener de alguna manera lo más sencillo posible, o sea, básicamente lo que tiene que estar su cama, idealmente no una lámpara, porque se puede de alguna manera caer. Si hay una lámpara, a lo mejor una lámpara fijada o al velador o de alguna manera a la cama. La ropa, lo esencial, porque a ellos se les olvida, lamentablemente, se les olvida vestirse y lavarse. Entonces te das cuenta que de alguna manera es muy difícil, y sobre todo también el baño, sacar lo esencial. Y por último, entonces, tenemos que tratar, uno puede decir, pero que finalmente él ya no puedo hacer nada por él. No, al contrario, ayúdelo a ejercitar su mente, ayúdelo a tener comida saludable, ayúdelo a que él pueda caminar, ayúdelo a que él pueda ver el entorno social. Y además veíamos que las personas que están solas,
se acentúa aún más esto. Por lo tanto, no lo dejemos de visitar, estemos con él, aun cuando nos acuerde, no importa, vamos a visitarlo, vamos a estar con él, porque eso, de nuevo, es como que no va a ocurrir, pero es como que se comenzaran a echar a andar de alguna manera finalmente esta máquina. Esos son de alguna manera los consejos que podríamos dejarle. Muy bien. Bueno, quedó muy claro, Marcelo. Muchas gracias por toda esta explicación. Para la gente que tiene estas inquietudes, las personas mayores que están, ¿no es cierto?, haciendo sus consultas a nuestro programa. Queremos agradecerle su participación en este capítulo. No, yo al contrario, soy yo el que les tengo que agradecer. Me entretuve mucho, por mí estaríamos más hablando, pero de alguna manera sabemos que la televisión tiene horarios o segmentos muy acotados, así que yo feliz de alguna manera que nos veamos en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Y de esta manera ponemos fin a... Gracias a ti. De esta manera vamos a cerrar este capítulo y muchas gracias, como siempre, por sintonizarnos a través de Campus TV. Que esté muy bien.